Iniciamos con el módulo 2, correspondiente a circunferencia. Sin duda, la circunferencia es uno de los elementos matemáticos más conocidos. La podríamos definir intuitivamente como una figura que está formada por una curva cerrada que no contiene vértices ni ángulos interiores. Para dar una definición más formal de la circunferencia, podemos comenzar con sus raíces etimológicas que, en latín, significa llevar alrededor de. Es innegable su importancia junto con el círculo, que en varias ocasiones incluso se llega a confundir, aunque sí hay una diferencia significativa entre círculo y circunferencia. Esto lo podemos ver en monedas, utensilios, adornos, glorietas, etc. Recordamos que círculo es la parte de adentro y calculamos su área. Circunferencia es el contorno y calculamos su perímetro. Partimos de un concepto general de cónicas. Se denomina cónica a una curva formada por la intersección de un cono con un plano. Y dependiendo de la inclinación del plano, la curva que se genera puede resultar un círculo, una elipse, una parábola, una hipérbola, una recta o un punto. Veamos esto. Si tenemos un cono y trazamos un plano, aquí tenemos un plano horizontal, lo inclinamos, una inclinación mayor, llegamos a la parte vertical y lo ponemos en medio. Vamos a marcar con un color la cónica generada al intersectar el cono con un plano y asignar el nombre de la curva. Aquí ya vemos en tercera dimensión más claro el plano y aquí identificamos cuando es perpendicular, estamos determinando nuestra circunferencia. Con una pequeña inclinación tenemos una elipse. Si la inclinación es un poco mayor, vamos a generar, si tenemos en forma vertical, pues le intersectamos a los dos conos, arriba y abajo, y esto nos va a generar una hipérbola. Así de estas serían nuestras formas de la circunferencia, elipse, parábola e hipérbola, que son las cuatro cónicas que vamos a estudiar en este módulo inicial. Tenemos la circunferencia, vamos a continuar con la parábola para más adelante concluir en el último módulo con elipse e hipérbola. En las cónicas se presentan características similares debido a que la particularidad que tienen de obtenerse como la intersección de un plano con un cono. ¿Sí? Esto hace que tengan esas características similares. Las formas que aplicaremos en una cónica tienen equivalencia con las demás, esto es, al entender los conceptos de una será mucho más fácil entender. Nosotros estaremos estudiando el mismo tipo de ecuaciones en cada una de ellas. ¿Sí? Lo que va a hacer es diferente sus características. Si lo vemos analíticamente o como hemos mencionado algebraicamente una cónica, esta se representa mediante una ecuación de segundo grado con dos variables, cuya forma general es ax cuadrada más bxy más cy cuadrada más dx más ey más f igual con 0. Es importante identificar que dependiendo de los valores que vamos teniendo con a, b y c, es como vamos a tener nuestras cuatro cónicas diferentes, ya sea una circunferencia, una elipse, una parábola, una hipérbola. Algo que también es importante considerar es que nosotros no estudiaremos el caso del término XY, es decir, vamos a tener solamente casos donde B sea igual con 0 y esto nos va a dar entonces una cónica que sea horizontal o vertical. Por ejemplo, vamos a estudiar casos como este, 3x cuadrada más 2y cuadrada menos 3x más 2y menos 1 igual a 0. Vemos que no tiene término en xy, por lo tanto va a resultar una cónica horizontal o vertical, que son las que estaremos estudiando en nuestro curso de geometría analítica en el bachillerato. Una ecuación general pues sería como por ejemplo muy parecida a la que tengo, 3x cuadrada menos 5xy más 2y cuadrada menos 3x menos 2y menos 1 igual con 0. Aquí notamos este término
diferente. Aquí B es igual a menos 5. B es igual a menos 5. Entonces aquí tendríamos una cónica que ni es horizontal ni es vertical. ¿Qué significa esto? Pues que si yo veo mi plano cartesiano x, y, al trazar la cónica, esta va a tener un cierto eje, que no va a ser ni horizontal ni vertical. En los casos anteriores, el eje va a ser horizontal o vertical. Y entonces, si se trata, por ejemplo, de una parábola, pues aquí mi parábola pues puede tener una forma como esta. Una parábola que tiene el eje un cierto ángulo de rotación, mientras que en este caso solamente voy a tener parábolas que sean horizontales o verticales, como en este caso, ¿sí? Es decir, aquí este sería su eje, un eje vertical, este sería un eje horizontal, ¿sí? Sería el eje. Y esta es la diferencia cuando tenemos un cierto ángulo de rotación. Repito, vamos a estudiar casos donde B es igual a 0, es decir, casos como este donde no aparece el término XY. Veamos el concepto de circunferencia. En matemáticas, generalmente cuando se observa una circunferencia, lo primero que nos viene a la mente es el recuerdo del número pi. Está muy relacionado este número con la circunferencia. El número pi se ha estudiado en los cursos previos para medir la magnitud de un ángulo o para medir la longitud de un arco, ¿sí? Como lo vieron en trigonometría. Esto es una parte de la circunferencia. O bien la longitud de toda la circunferencia, que es a lo que normalmente recordamos como el perímetro de la circunferencia. Numéricamente, un valor aproximado de pi es igual a 3.14, 15, 92, 65, 35, 85, 89, 79, 32, 38, 46, 24, 43, 38, 32, 79, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí todavía siguen mucho más números. Es un número irracional porque su parte decimal es infinita y no periódica. Es decir, no sabemos qué número sigue y nunca termina. En la actualidad, hay un gran número de procedimientos para obtener una aproximación del número pi, así como para obtener el mayor número de cifras posibles en su parte decimal, es decir, qué números siguen aquí. Aquí sería bueno que ustedes estuvieran buscando un método para obtener un valor aproximado del número pi. Encontrarán que hay varios y pueden seguir algunos, sobre todo aquellos que les gustan las matemáticas y hacer matemáticas. Regresamos a nuestro concepto de circunferencia. Una circunferencia es un conjunto de puntos que se encuentran a una misma distancia de un punto fijo. Es decir, si yo tengo un punto fijo y le llamo C, voy a tener un conjunto de puntos que se encuentren a la misma distancia. Esto es, si yo inicio marcando un punto P y saco esta distancia que la voy a denotar como con la letra R, y después con esta misma distancia voy marcando más puntos, después de tener varios puntos a esta misma distancia, pues lo que voy a generar pues es una circunferencia. Yo sigo aumentando puntos, entre más puntos voy aumentando, pues voy a tener una mayor definición de mi figura geométrica que corresponde a la circunferencia. Sigo aumentando puntos, aumento más puntos, entonces vemos cómo cada vez más se va pareciendo esto a una circunferencia. Y nuestro concepto es que es el conjunto de puntos que se encuentran a la misma distancia de un punto fijo. Esta distancia la estoy denominando R, de tal manera que yo puedo escribir esta condición geométrica como la distancia de P a C es igual a R. Y esta sería la condición geométrica que me está determinando una circunferencia. Y con esto voy a determinar varios elementos de la circunferencia. El punto fijo al que nos hemos referido se llama centro. Lo vamos a representar con la letra C. La distancia de cada punto al centro de la circunferencia se llama radio. Es decir, si yo tomo un punto de la circunferencia cualquiera, esa distancia se llama radio. Por eso la representamos con la letra R. Un segmento que une dos puntos de la circunferencia se llama cuerda. Si yo tomo un punto de la circunferencia y lo uno con otro punto de la circunferencia, esto va a ser
una cuerda. La cuerda de mayor longitud que contiene al centro se llama diámetro. Si yo uno dos puntos de la circunferencia, sí tengo una cuerda, pero esta cuerda de mayor longitud es la que se llama diámetro. La recta que toca la circunferencia en un solo punto y que es perpendicular al radio se llama recta tangente. Es decir, yo puedo trazar muchas rectas, pero una de ellas tiene la característica que si toca a la circunferencia en un solo punto, esta siempre va a ser perpendicular al radio, es decir, entre la recta tangente y el radio se forma un ángulo de 90 grados. Recordamos que aunque aquí estoy marcando el diámetro, pero el diámetro está formado por dos radios, es decir, aquí tenemos un radio para ejemplificar que se trata de una recta perpendicular. Si la recta corta la circunferencia en dos puntos, entonces se llama recta secante. Puede ser una recta secante, pues esta. Corta la circunferencia en dos puntos, entonces esta es una recta secante. Un punto Q cualquiera que cumple que su distancia al radio es menor se denomina punto interior de la circunferencia. Es decir, si aquí tenemos el centro y tomamos un punto cualquiera P y veo que esta distancia es menor que el radio, ¿sí? Entonces es un punto interior. Por el contrario, si la distancia es mayor que el radio se denomina punto exterior. Sería este caso. Esta distancia es mayor que el radio. Y si la distancia exactamente es igual que el radio, entonces se dice que el punto está sobre la circunferencia. Vamos a estudiar varios tipos de ecuaciones de la circunferencia. Iniciamos con la ecuación ordinaria de la circunferencia. La ecuación ordinaria de la circunferencia la vamos a identificar cuando conocemos el valor del radio y también conocemos cuál es el centro de la circunferencia. Y esta ecuación ordinaria se establece como x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual con r cuadrada. ¿Cómo se determina esta ecuación? Recordamos que la condición geométrica que se cumple es que si la distancia de C a P es igual a una constante, que en este caso hemos determinado R, y decimos nosotros que el centro está en H, K, y que P es un punto cualquiera de la circunferencia cuyas coordenadas son X, Y, es decir, el centro lo ubicamos en H, K, y P un punto cualquiera cuyas coordenadas son X, Y, sustituimos en nuestra condición geométrica y simplificamos, vamos a obtener la ecuación ordinaria x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual con r cuadrado.